Muy bien, estamos en el capítulo 6, ¿cierto? En el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos acá a ver. Este capítulo particularmente es eh, muy especial, ¿no? Porque acá vamos a ver una adversidad, ¿no? En Daniel como gobernante, como cristiano, y al mismo tiempo vamos a ver a, a Daniel, pues como lo que es un hijo de Dios y las situaciones de aflicción y de conflicto que tuvo que pasar, ¿no? Vamos a ver a Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, eh, tomando en cuenta, ¿no? Que aquí ya hay otro gobierno a nivel de todo el mundo, toma su lugar. Babilonia ya cayó y ha tomado pues el gobierno mundial. En aquel entonces, pues un gobierno media persa, ¿no? Los medios persas. Entonces, ahí está Ciro, ahí está Darío, y vemos justamente aquí en el capítulo 6 en que hay un cambio de gestión gubernamental que pone este imperio medio persia. Dice, pareció bien Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen cuenta para que el reino fuese perjudicado. O sea, ¿quiénes eran los sátrapas? Eran como una especie de contralores. Tenemos acá a nivel de nuestro querido Perú, un contralor de la República. ¿Qué es la Contraloría? Una función de la Contraloría es justamente poder fiscalizar los diferentes gastos, los diferentes manejos de presupuestos que tiene todo el aparato público. No olvidemos que el aparato público es un gasto para el fisco muy fuerte. Pago de planillas, pago de lo que son los gestores, los altos directivos, y ejecutar su propio presupuesto como debe ser a nivel ministerial, a nivel gubernamental, a nivel micro y macro, ¿no? A nivel de los distritos, a nivel de las regiones, a nivel de los ministerios, por ejemplo. Entonces, la Contraloría cumple una labor, en teoría, de fiscalizar, de poder ver que las partidas que se tienen se cumplan tal como están señaladas. Y todo esto a su vez es parte de un presupuesto de la República, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que la Contraloría hace, creo, me parece, 2 meses, dio o comenzando este año, un informe que mencionaba que durante año y 7, 8 meses que estuvo don Castillo en Palacio de Gobierno, un promedio de casi 25.000 millones de soles se han hecho humo de las arcas del fisco. ¿Y cuántos millones se necesitan para erradicar la pobreza en el Perú? 12.500 millones de soles. Eh, Esto está fresco el domingo o sábado. Apareció una noticia en Gestión, justamente. Diario serio, un diario de información económica muy, muy seria, muy relevante a nivel de Latinoamérica, a nivel de todo el planeta. Y mencionaba que la pobreza en el Perú se ha incrementado 27%. Un porcentaje astronómico, sobre todo por el cortísimo tiempo que se ha tenido, justamente por el expresidente, donde ahí es donde ha repuntado, no solo, esa ha sido la estocada no solamente en la pandemia, pospandemia, sino que en este lapso, en vez de consolidar la economía, se destruyó o se pretendió hacerle añicos la economía nacional. Entonces, estos sátrapas cumplían esa función de ser contralores, o sea, no solamente gobernar, sino controlar, fiscalizar, que el imperio se mantuviese como tal. Ojo, no era una nación, era un conjunto de naciones. Y dentro de todos estos 120 sátrapas, al frente de ellos iban a estar, ¿quiénes? 3 gobernadores, una especie como de
de primeros ministros, ¿no? Algo así, aproximadamente, una idea cercana. Y uno de estos tres, ¿quién iba a ser? Iba a ser Daniel. Miren ustedes, iba a ser Daniel. Ahí dice la palabra del Señor. Ahora, el tercer versículo dice que Daniel, dice, era superior a todos los gobernadores, a todos los sátrapas. ¿Por qué? Porque dice, en él había un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es una cosa increíble, ¿no? Ponerlo sobre todo el reino a Daniel. O sea, acá viene a ser, pues, un verdadero premier, ¿no? Con la diferencia que no era de una, sino de varias naciones, porque era el imperio. O sea, era premier, llegó a ser el primer ministro de Nabucodonosor, el imperio babilónico, y luego logra ser el premier, ¿verdad?, de este imperio medio persa. Entonces, dice la palabra de Dios en adelante, el cuarto versículo: los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Siempre la codicia y la ambición van a estar en el corazón del hombre, no solamente del gobernante, sino de todo ser humano, pero de una manera muy particular en los que tienen una función de autoridad, aquellos que son gobernantes. Y acá la Biblia dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Este es un gran ejemplo y testimonio que nos deja Daniel como funcionario público. Me hace acordar aquí en la historia republicana al mariscal Ramón Castillo, se le dio ese título, se le confirió ese título de mariscal. En el Perú hemos tenido dos mariscales. Algunos dicen que Cáceres fue Cáceres. No, mariscal no llegó a ser. Cáceres no llegó a ser mariscal. Mariscal Ramón Castilla y el mariscal Eloy Ureta, héroe de la campaña del 41 entre Perú y Ecuador. Al mariscal Ramón Castilla se dedicó, uno de los mejores gobiernos que tuvimos, abolió la esclavitud, por ejemplo. Fue un hecho histórico, un hito relevante a nivel de Latinoamérica. Abolió la esclavitud, porque hasta ese entonces, pues, había esclavitud en nuestro país, ¿no? Venían inmigrantes africanos o de China, asiáticos, y los vendía como productos, como mercadería. Castilla abolió la esclavitud. Obviamente que esto fue un golpe bajo y certero para este tipo de maldad y crueldad que había en aquel entonces. Pero también Castilla se dedicó a construir muchos colegios, a levantar colegios a nivel nacional. Al final de sus días, no dice la biografía de Ramón Castilla, que él tuvo que pasarlos con su hijo, porque Castilla no llegó a comprar una casa. Miren, a pesar de ser presidente de la República y recibir un sueldo, no lo destinó en construir una propia casa, porque su labor fue de servir a la nación, y es recordado por ello. Diferente a los últimos presidentes que hemos tenido durante este siglo XXI, aquí en el Perú. Todos se encadenan corrupción. Todos tienen en común un pasado, la corrupción. Todos tienen en común una sentencia, la corrupción. Todos tienen en común un modus vivendi, la corrupción. Pero vemos aquí a Daniel, una persona íntegra, un gobernante que tenía temor de Dios, así como lo está haciendo Bukele, Salvador, ¿verdad? Se han levantado enemigos, se han levantado para atacarlo, y en Salvador en estos momentos hay un movimiento, un colectivo civil que está impulsando una tercera reelección, lo cual sería en la historia democrática de Latinoamérica algo anómalo porque no hemos tenido un presidente que por la vía democrática sea reelecto una primera, una segunda y posiblemente una tercera vez. Pero las obras hablan por sí solas. Hoy en día, ¿cómo está El Salvador? A nivel económico, a nivel social, a nivel de seguridad ciudadana.
a nivel de salud y educación, Salvador está dando la hora, ¿sí? En toda Centroamérica, liderando todo lo que es una buena gestión. Cuando hay un hombre que teme a Dios o una mujer que pone a Dios como lo primero en su vida para que gobierne él y simplemente sea un instrumento, Dios bendice grandemente. Pero va a haber siempre oposición, va a haber siempre adversidad, va a haber estas situaciones, como dice aquí la palabra del Señor. No pudieron hallar nada en él porque era fiel, o sea, íntegro. Había una integridad. Quizá esta es la palabra que hoy la mayoría de latinoamericanos no conocemos en un gobernante, en un gobernante. Aquel que dijo, voy a rebajarme mi sueldo al sueldo de un profesor. Pura demagogia, ¿no? ¿Y cuánta gente se lo creyó? ¿Cuánta gente se lo creyó? Pero tenemos un gobernante municipal que no va a recibir ni un sol por su gestión como autoridad. Bueno, es algo también que marca un hito, porque del dicho al hecho, ustedes ya saben, hay mucho trecho, ¿no? Pero en este caso, ha renunciado a cobrar su sueldo, para que ese sueldo sea, a su vez, influido en lo que viene a ser gestión, inversión. Eso realmente es digno de emular y de reconocer. Aquí vemos que Daniel va a dar un testimonio realmente muy especial. Miren lo que dice el verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Buscaban confrontarlo, porque no había nada contra lo que son la religión, lo que son las creencias, lo que son las ideologías. Hoy ya no tenemos un enfrentamiento con el marxismo-comunismo a nivel solamente ideológico. Ahora vemos cómo este nuevo marxismo ha pasado, como bien lo dijo Engels, de la lucha de clases a la lucha de sexo y de la lucha de sexo entre hombre y mujer a la lucha de género. Porque el marxismo-comunismo busca anular la capacidad de procrear a la mujer, o sea, a la maternidad. ¿Con qué? Con el aborto. Esto es obviamente, una influencia, una doctrina diabólica, demoníaca, pero con nombre y apellido, pues, que es el marxismo-comunismo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hoy en día tenemos que afrontar. Hoy en día tenemos que hacer todo ello. Hoy estaba leyendo en Chile que a un parlamentario chileno lo están denunciando, entre comillas, ante la Comisión de Ética del Parlamento chileno. ¿Por qué? Porque ha llamado por su nombre a un trans. O sea, a un trans le ha llamado por su nombre. Y esto, los colectivos, pues, del LGTBI ha pegado un grito en el cielo. Están preparando hacerle una acusación constitucional por la vía penal, porque esto ha sido un choque, ha sido una afrenta gravísima, según ellos. Entonces, miren ustedes cómo vemos en la palabra, en lo que hoy en día se cumple y de lo que se está dando, ¿no? Como dijo Isaías, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estas cosas realmente se están dando en una manera como estamos viendo, ¿no? Y ante esto, quisiera terminar de comentar esta partecita, compartiéndoles a ustedes, ya, y les invito también para que vean el canal. Esto ella es teología, perdón, lo que viene a ser, ¿no?, la homilítica positiva, o lo que es la hermenéutica. Y yo quisiera compartirles, porque esto también vamos a verlo no solamente en Daniel, porque ese es un libro profético, sino también lo vamos a ver en Apocalipsis, porque de allí nomás, mira, el siguiente capítulo hay una visión de los cuatro bestias. Las bestias tienen una imagen, hay una descripción. Recuerden ustedes los tipos de descripción que vimos en la primera clase. A ver, tipo, cuando se describe un lugar, ¿cómo se llama?
Cuando se escribe una descripción física o externa de una persona, ¿cómo se llama? Cuando es una descripción interna, su carácter, su moral, su modo de ser, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre. Entonces, en el contexto bíblico, vamos a encontrar que cuando es una información literal, textual, se llama pashar, ¿sí? Y se debe entender e interpretar de la misma, en el mismo nivel. Se llama el pashar, ¿cierto? Un segundo nivel se llama revés. ¿Cuándo es remés? Cuando es una alegoría. El remés es sentido figurado, en sentido figurado, no literal, sino figurado. Yo digo, me duele la cabeza. Estoy hablando de un nivel de pashar, literal, textual. ¿Me entiendes? Pero si yo digo remés, aquí ya la cuestión va a cambiar, porque acá estoy hablando en sentido ya eh, que tiene que ver con una figura. Yo digo, por ejemplo, aquí todo está de cabeza. No estoy refiriéndome aquí a la parte del cuerpo humano, sino me refiero a que acá hay desorden, hay caos en un lugar, en un ambiente. Ya es sentido figurado. Pero también tenemos el drach, que es sobre lo que es la enseñanza de parábolas en la palabra del Señor. Y de las parábolas tenemos el sod. Y esta es una cuestión sumamente importante, porque esto nos va a permitir descubrir el punto clave. Este es el punto de oro, hermano, lo que todo predicador debe hallar en el Señor, no en su fuerza, sino en la sabiduría de Dios. ¿Cuál es ese punto? Esa gema. Porque el oro no está a simple vista. Y si lo está a simple vista, tiene que purificarse, tiene que refinarse, tiene que pasar por el fuego, una serie de aditivos químicos, y el fuego va a permitir saber su calidad, su pureza como metal costosísimo que es el oro. Entonces, ese es el secreto. Ese oro, esa gema, esa joya, es lo que todo predicador debe encontrar en la Escritura y compartirla en la red. Ese va a ser verdaderamente el fitoplancton que necesitan los peces, los seres marinos, por ejemplo, para poder vivir. Es la sustancia, el alimento. Y ese es el sol que necesitamos encontrar con la sabiduría de Dios. Y aquí encontramos ante la adversidad la respuesta de Dios. Ante los conflictos, la respuesta de Dios. Ante los enfrentamientos, ante las persecuciones, la respuesta de Dios. Ante el desánimo, ante la depresión, la respuesta de Dios. Entonces, ese es a grosso modo. Espero que lo lean con calma cuando ya vean el video y eso les puede ser de gran ayuda para ustedes. Y aquí vemos cuál es este sol, cuál es esta joya, cuál es esta gema. Es la oración. Es la oración. Alguien dijo que las grandes batallas se ganan de rodillas. Muy diferente el Corán, que literalmente, textualmente, habla de la justicia. ¿Sabe cuál es la justicia para Mahoma? La espada. En las mezquitas musulmanas allá en Inglaterra, los imanes cumplían pues función como los párrocos en la iglesia católica, los pastores en la iglesia cristiana. Ellos son los guías espirituales, los imanes. Ellos en árabe maldecían a los ingleses y pedían que los musulmanes se levantaran en armas para acallar y acabar con el enemigo. Y la mayoría de musulmanes o imanes han llegado al Reino Unido, han recibido casa, han recibido comida, alimentos, ropa, y por cada hijo reciben bonos. Alguien decía, ellos nomás llegan para ser hijos, porque por cada hijo recibían bonos. Eran más hijos, un departamento más grande. Y estos bandidos que hacían, como tenía la habitación, por ejemplo, un departamento en Lince, Jesús María, que era completamente gratis, solo por ser asilado. Estos lo alquilaban y se iban a vivir a Villa Salvador, San Juan de Lurigancho, a Coma, y ese departamento lo alquilaban, y ese dinero lo usaban para él. Miren lo que han hecho, lo que hacían. Y por un lado, y por otro lado, maldiciéndolos en las mezquitas.
hasta que la policía, de inteligencia, Scotland Yard, descubrieron que los imanes en árabe dicen que será. Por eso que en Tony Blair, el gobierno de Tony Blair, pues hizo la visa religiosa más complicada que la visa de trabajo. Y yo en ese tiempo estaba justamente haciendo mis trámites para cambiar la visa de estudiante que tenía en el Reino Unido por la visa religiosa, lo cual resultó mucho más complicada que la visa de trabajo. ¿Por qué razón? Porque ya no querían permitir que ingresaran imanes musulmanes al Reino Unido. ¿Se da cuenta? Entonces, la oración va a ser el alma espiritual. Para el cristiano, el Señor Jesús, mientras que para Mahoma en el Corán dice que la espada es la justicia y que la espada, al quitar la cabeza, o sea, degollar, es la justicia de Mahoma, ¿verdad? Es la justicia de Alá, decía Mahoma, el profeta Mahoma. Para el cristiano, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. En otras palabras, bendecir a los que nos maldicen. En la enseñanza bíblica. Dice bendecir y no maldecirlos. O sea, cambia completamente la enseñanza de lo que es el pilar en la vida cristiana. La enseñanza, de los grandes valores del cristianismo es el perdón, no la venganza. El Corán promueve la venganza. La Biblia promueve el perdón, la intercesión, el amor al prójimo en todas sus formas, habidas y por haber. El Señor Jesús que dice, bendice a tu enemigo. El Corán, córtale la cabeza. Esa es la justicia de Alá. ¿Se dan cuenta? La oración es sumamente clave. Ellos no pudieron hacer, porque dice que le van a hacer una jugada, ¿verdad?, a Darío, porque en la ley medo-persa, cuando se firmaba un edicto con firme y sello real, nadie podía anular, nadie, absolutamente nadie. Quedaba, dice, abrogar. Abrogar es un término jurídico que quiere decir que no se puede eliminar, que no se puede quitar, que no puede desaparecer como tal. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia habla aquí que la firma. Y ahí van con los chismes, van con las murmuraciones. Porque al escuchar esto, Daniel, la Biblia dice, vamos a encontrar acá en la palabra del Señor, el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén. Dice que daban a Jerusalén. No era Daniel en sí a la tierra santa, a ese pedazo de tierra que Dios les había dado a su estirpe, sino es a la presencia de Dios. Jerusalén representa la presencia de Dios. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos, dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas. Somos ciudadanos del cielo, pero a veces nos olvidamos que lo somos y nos volvemos tan terrenales, tan materialistas, que lo vemos todo el trabajo, lo vemos todo el estudio, y eso está completamente mal. Cristianos que empiezan como parlamentarios en el Congreso y luego se vuelven trans. Luego promueven y firman leyes antibíblicas, anticristianas. ¿Qué pasó con su devoción? ¿Qué pasó con aquellos congresistas que decían, si llego al Congreso, voy a defender los principios de la Biblia, los principios bíblicos, los valores cristianos? Al poco tiempo se dieron, al poco tiempo claudicaron. ¿Se da cuenta? Hermano, no nos olvidemos que donde lleguemos o donde usted, Dios lo lleve, primero está su fe a Dios, su servicio al Señor, su tiempo al Señor. No es el trabajo, no es el estudio, no es el enamorado, no es el compromiso, no es la boda. Debe ser Dios lo primero en su vida. Y aquí Daniel abre las ventanas, pero es a Jerusalén, a Dios, a la presencia de Él, en la que Él se encomienda. Y en su corazón guarda ese deseo también, la promesa que Dios
iba a ser, y la cumple exactamente con Darío, con este imperio medo-persa, donde el primer remanente regresa a Jerusalén. Si ustedes leen el libro de Esdras, algunos piensan que Daniel fue un siervo de Dios, un sacerdote. No, Daniel no fue sacerdote. Fue un siervo de Dios, pero no un sacerdote. No ejerció el sacerdocio. Es decir, lectura bíblica, enseñarse la palabra a los judíos, discipularlos, enseñarles los principios de la palabra, como si un sacerdote lo hace, o lo que el pastor hoy en día lo tiene que hacer. Daniel no fue un sacerdote, fue profeta, porque Dios le dio la profecía por medio del Espíritu Santo, pero no sacerdocio. El sacerdocio, por ejemplo, sí lo desempeñó Esdras. Nehemías tampoco fue sacerdote. Nehemías fue un varón a quien Dios levantó, un mensajero, un atalaya, un siervo, un líder, así como Daniel. Pero Esdras, en cambio, él sí fue un sacerdote. Y ese remanente, uno de los primeros remanentes que regresa a la Tierra Santa, es justamente liderado por este varón. Y si ustedes leen el libro de Esdras, ahí van a encontrar la oración. Y muchos judíos, la Biblia dice que se ponen a llorar, porque escuchaban en lengua hebrea la palabra de Dios. Muchos de ellos jamás habían crecido sin haber escuchado la palabra de Dios, sin haber podido reunir con el resto de los judíos para alabar al Dios de Israel. Porque estaban ¿dónde? En el cautiverio. Estaban en Babilonia y se les había prohibido tácitamente tener cualquier culto. Estaba prohibido. Pero cuando llegan ellos a Jerusalén, llegan a la tierra prometida, y llegas, ahí ustedes leen capítulo 2, por ejemplo, van a encontrar que leen la palabra, alaban a Dios y oran a Dios. Fíjese. Mientras que Daniel seguía y va a seguir en los demás cautiverios, porque uno de los remanentes es allí, con Edgas, ¿verdad? Otro remanente también lo van a tener en la palabra de economía. Daniel se queda, él se queda en Babilonia, él no regresa. ¿Por qué razón no volvió? ¿Pudo haber vuelto? Por supuesto que sí. Yo no dudo que Darío, que Ciro le hayan dicho, ¿quiere regresar a Jerusalén? ¿Qué le hubieran dicho? Por supuesto que sí. Pero Dios tenía propósitos y planes con Daniel. Por otro lado, Daniel no tenía familia. En realidad, todos los que estaban en la corte, ¿verdad? Los volvían eunucos. O sea, impedidos biológicamente de poder procrear, pues. No, por eso no se menciona familia Daniel, hijos, descendientes, por lo que justamente tenían esa labor tan cercana, ¿ah? Y porque cumplían una labor dentro de la casa real, y ahí estaban pues la esposa y las concubinas del rey, ¿no? Y por razones obvias practicaban eso también. Entonces, aquí van a acusarlo, y el edicto era al foso de los leones, los envía ahí, abreviando la historia. Y vamos a darnos cuenta cómo la oración en los tiempos de aflicción. Estaba leyendo el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, fue apresado. Y cómo la iglesia dice, hacía oración sin cesar por él. O sea, hubo una cadena de oración. Un grupo de hermanos que oraban en la mañana, en la tarde, en la noche, y otro grupo en la amanecida, pero oraban, intercediendo por este siervo de Dios. La Biblia dice que un ángel llegó hasta donde estaba él y abrió reja por reja, puerta por puerta, ¿no? Le dijo, sígueme, cúbrete, y sígueme. Y el ángel lo dejó en la misma puerta donde estaban los discípulos orando. Y una criada les dice, y él dice, no, está bromeando, ¿qué estás viendo visiones? Y cuando lo ven a él, todo el mundo se desploma. Qué poder de la oración.
qué poder de oración. Al día siguiente, toda la guardia de todos esos turnos desapareció. Perecieron, torturados, asesinados, acribillados, porque dejaron huir a este siervo de Dios. Pero fue Dios ante una situación adversa, el poder sobrenatural de Dios, el poder divino. ¿Como resultado de qué? De la oración. La Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que dejó dos Europas, la occidental y la oriental. Muchos dicen que el comunismo, el marxismo, el socialismo dio libertad, ayuda, cambió, mejoró. La pregunta, ¿quién le mató muro para que no escapen? ¿Los del occidente o los del oriente? La Europa oriental. Y pusieron un muro allí, en Alemania, para evitar que escaparan. ¿Por qué? Porque había un gobierno autoritario. Perseguían a la iglesia, perseguían a los cristianos, no permitían la propiedad privada, no había propiedades, no había tierras, no había negocios donde podían desarrollar o mejorar como resultado de su esfuerzo y de su dedicación. No había eso. Y muchos querían huir, pero al intentar huir eran acribillados solamente en el intento. Ahí se levantó la iglesia subterránea y el apellido se me fue de este siervo de Dios, un pastor eh, polaco, si no me equivoco. Él fue el que fue torturado, sí, fue torturado, le golpeaban los pies, le ponían hielo en las piernas, hasta el punto que cuando sobrevivió, porque en más de una ocasión lo determinaron matarlo, este, caminaba con muletas, con ayuda. Eso fue secuela de las torturas que él tuvo. Lo golpeaban tan, pero tan fuerte. Pero eso comenzó a calar en sus torturadores, porque cuando lo torturaban, él se ponía a orar y decía, Señor, bendice a estos hombres. En un comienzo ellos no le tomaban caso, pero comenzaron a pensar, mientras que todos a quienes torturamos gritan y nos maldicen por quitarles la vida, este hombre en cambio nos bendice y pide a Dios que nos ayude, que nos dé vida y que bendice nuestra casa. ¿Cómo es eso? Y la biografía narra que estos torturadores comenzaron a decirle, pero nosotros te torturamos, te golpeamos, te quitamos la comida, te ponemos ratas en las noches, ¿para qué no te dejan dormir? Y el día siguiente, agua helada para despertarte. Y otro día de tortura, de hambre, de dolor y enfermedad. Pero al tiempo, los torturadores ya no le ponían las ratas, le daban alimento y le decían, háblanos de ese Dios. Si Dios no existe, ¿quién es Jesús? Y ahí aprovechaba él, aún con dolor, aún con las heridas abiertas, a hablarles del amor de Cristo. Y eso es su biografía. Eso fue algo real. Eso fue algo real. No, es Richard, no recuerdo el apellido. Pero él dice que al otro lado del mundo, o sea, de Europa Occidental, Estados Unidos y América Latina, había mucha gente, pueblo de Dios, que oraban por él. Él dice que por un momento, más de una ocasión, dijo, Señor, quítame la vida. Ya no quiero sufrir. No sabía nada de su esposa, ni de sus hijos. Le decían que los habían matado, los habían exterminado. Y él lloraba, sufría. Su familia pensaba que ya había muerto, cruelmente asesinado. Pero en la oración, él dice, lo único que mantuvo a pie, lo único que mantuvo con ánimo de predicar en medio del frío, helado, del hambre, de la enfermedad, era la oración, la intercesión. ¿Se dan cuenta? Y acá vemos cuando Darío, pues, le dice, mira, allá tú, Daniel, lo siento mucho, ¿verdad? Y, y va a decirle en el versículo 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre, a quien tú continuamente sirves.
Hermano, en el cristianismo no hay vacaciones. Bueno, me refiero a que el pastor tiene obviamente su tiempo de vacaciones, los hermanos de la iglesia, los líderes tienen vacaciones, viajar con la familia, descansar. Eso es bíblico. Yo me refiero a que uno pide vacaciones para cruzarse de brazos, para decir, Señor, ya te he servido mucho, quiero un respiro, un descansito. ¿Sabe? A Billy Graham cuando él se jubiló, o mejor dicho, cumpliendo las leyes de Estados Unidos laborales, él tuvo que dejar todo el ministerio, ¿verdad? Porque él recibió un sueldo, tenía seguro, de acuerdo a las leyes laborales de Estados Unidos, pues siguió predicando, por supuesto, pero ya no cumplía un horario laboral, ya no cumplía una serie de requisitos que las leyes laborales de cada país existen. Luego apareció lo del Parkinson. Sin embargo, seguía predicando. El Parkinson se puso muy agresivo con él y pasaron como 2 a 3 años sentado en una silla de ruedas. De pronto lo vieron en el estadio Orange Beach, en Estados Unidos, en California, y donde decían que el gran hijo de Carolina del Norte iba a predicar el evangelio. El estadio colmado de gente. Y al frente aparece Billy Graham con su Biblia en las manos, sentado en una silla de ruedas y con movimientos propios del Parkinson. Y él siguió predicando el evangelio, casi por media hora. Al final es un llamado y salen muchas almas para recibir a Cristo y otro tanto para reconciliarse con el Señor. En una conferencia de prensa le dicen, señor Billy Graham, pero si usted ya se jubiló, ¿por qué sigue predicando? ¿Por qué no se dedica a cuidar su salud? Esa es la respuesta de este siervo. ¿Sabe qué? Yo no encuentro en la Biblia la palabra jubilación. Y más todavía, para jubilarse del Evangelio. Yo seguiré predicando hasta que el Señor me dé un corazón y aire para poder respirar y predicar y hablar de Cristo Jesús. ¿Qué testimonio? Hermano, no hay. Por eso Darío le dice a quien continuamente, es decir, que veía realmente que en todo momento, en toda circunstancia, Daniel servía a Dios. Hay cristianos que sirven a Dios, hermano, por intereses. Yo no sé, pero en mi iglesia donde yo salí, hermano, Dios bendijo tanto la obra que mensualmente, le hablo ya de, cantidad de años, hermano, al mes solamente habían 10,000 soles de diezmo y ofrenda. Le hablo, hace cuántas décadas. Ya imagínense cuánto ingresará ahora. Muchos querían ir a preparar seminario. Y no digo que estén preparándose, que vayan a preparar malo, o acudan al llamado del Señor para el ministerio, para la obra. No, pero muchos lo hacían con la idea de que la iglesia les iba a dar una cuenta bancaria y a donde se vayan les iba a enviar el dinero. Porque sabían que la iglesia tiene capacidad adquisitiva. Yo le decía a otro pastor conversando, hermano, si yo estuviera de pastor ahí, a los misioneros que tenemos, les dejaría de enviar un mes. A ver, un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Solamente es la pregunta. ¿Me depositaron o no depositar? ¿De quién dependemos realmente? ¿No es de Dios? ¿O es de la iglesia? ¿O es de la cuenta bancaria? ¿O son de los dólares? ¿O son de los euros? Muchos son llamados, hermano, porque ven que la iglesia tiene capacidad adquisitiva. Pero cuando la iglesia no tiene esa capacidad adquisitiva y tiene que salir un varón al campo, realmente lo hace por fe, esperando que haya otras iglesias hermanas que se pongan la mano en el pecho y en el corazón, Señor, vamos a apoyar a este varón, vamos a apoyar a este siervo, va a predicar la palabra en la sierra, en el norte, en la selva, en los Andes, y realmente ese varón vive por fe.
va a hacer la obra por fe. La mentalidad europea es diferente. Mire, hay problemas en el techo, hermano. Bien caro es hacer refacción del techo, porque allá llueve permanentemente y hay tejas, pero a esas tejas le pasan es una especie de pintura, es una sustancia carísima. ¿Por qué? Porque es impermeable, o sea, el agua no daña la teja, ni tampoco el agua ingresa a la vivienda, y es una sustancia química, es como una especie de pintura muy costosa, no solo lo que le ponen, sino también por los tipos de obreros u operarios quienes tienen que hacer ese trabajo. Uno, están en una altura, en un techo, tiene que haber equipo, las tejas generalmente son en diagonal, o sea, es bien complicado y riesgoso hacer ese trabajo, es carísimo, ¿sí? Entonces, ya se está dañando el techo, tiene que hacer un cambio. Entonces, dicen, por ejemplo, en la iglesia, tremenda iglesia, ¿cuánto está? Mire, esto va a costar $200,000. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos en caja? $180,000. Lo hacemos todavía, hasta que hayan los 200,000. Pero cuando se viene a América Latina, cuando se van a África, entre todo el tugurio de casas de cartón, de triple, de madera, sobresale un hermoso templo. Y los gringos dicen, esta es la casa del alcalde. Este es la casa del hombre más rico de todo el sector. No, señor. Del alcalde, tampoco. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la casa del Señor. ¿Cómo? Pero si son pobres. Pero en el Señor hacen promesas. Y promesas de fe. Y Dios bendice eso, porque eso es fe. Y darle al Señor y servirle al Señor en toda circunstancia. En toda circunstancia. Por eso, hermano, como jóvenes, yo sé que ustedes, algunos, pueden seguir más adelante un posgrado en teología, o terminar una carrera, o hacer un posgrado en la profesión, en comprometerse, en casarse. Qué bendición, hermanos. Pero escúchelo, no lo negocie con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son no negociables. Mira, todo lo que usted quiera, jefe, en el trabajo, pero nada con las cosas con Dios. Mi tiempo para Dios, mi servicio para Dios es no negociable. Y si es un trabajo así, yo creo que ese trabajo no viene de Dios, hermano, porque toda la vida usted va a estar en esa condición. No va a poder servir al Señor. Y hay algunos cristianos que se apagan, que se enfrían, que se vuelven tibios, justamente por eso. Que quiera seguir un posgrado, un doctorado, enhorabuena, pero no haga que los libros y los estudios enfríen su corazón de las cosas de Dios. Pablo que le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, que se puede dar por el don de Dios, por la imposición de las manos. Aviva el fuego, cuidado que se enfríe el fuego. Hermano, pero usted servía al Señor, usted enseñaba, usted discipulaba, usted cantaba, usted predicaba, usted visitaba, usted evangelizaba, usted iba. ¿Y ahora qué pasó? Es que, hermano, mi primer hijo, ¿no? Es que, hermano, mi casa, mi techo. Cuidado. Mire, un incrédulo, un rey, le va a decir a Daniel, tu Dios a quien continuamente quiere decir en todo momento. Hermano, el lema de los Boy Scouts es dos palabras, siempre listos. Y cuando saluda un novato es el raso, ¿no? En los Boy Scouts, su respuesta es siempre listos, siempre listo. Tenemos que hacer una faena, tenemos que hacer un trabajo, siempre listo, siempre listo. Muchos cristianos, hermanos, no tienen disposición. Líderes no tienen disposición. Pastor, no tengo tiempo. Pastor, este es mi trabajo. Pastor, mi estudio. Pastor, esto, pastor, aquello. Y hablo, hermano, de líderes y hasta de pastores.
Allá en la selva hay cerca donde está la obra del Señor, una iglesia nativa de los Chipivos. Bueno, su sistema de gobierno, pues hermano, está de cabeza, ¿no? Ponen al pastor por un tiempo, los eligen, ¿no? Hace tiempo que la iglesia está cerrada, porque su disque pastor se ha ido a Pucallpa a trabajar. Y su pretexto de trabajo ha pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, y la iglesia está con las puertas cerradas. Llega el misionero de Pucallpa, quien lo conocemos, y los conoce a ellos, y ellos le dicen, predíquenos la palabra, ábrenos la palabra. Pero y el pastor se ha ido a la ciudad, se ha ido a trabajar, y estamos abandonados. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que eso pueda pasar a veces, hermanos, por quienes están al frente, o ocupados en otros menesteres, pero no en la obra de Dios. Pero empezando con el Señor, no en sí con la obra, primero con el Señor. Entonces, yo les quiero dejar acá, hermanos, miren varios versículos. Esto está siendo grabado, esto también está en la clase, el curso, donde en este capítulo vemos, hermanos, versículos que tienen que ver con la oración, la oración, la oración, la oración, la oración, la oración, la intercesión. Entonces, yo les animo para que puedan leer, para que puedan ver esas cosas y de esa manera puedan ustedes ver y hacerlo, queridos hermanos. Es sobre la oración. Apoyémonos, jóvenes, hermanos. Si ustedes tienen un problema sentimental, apóyate en tu pastor, hermanos en la fe, que te apoyen, hermano. Si esa persona va a ser una carga, un dolor para tu vida, hermano, la oración, así tú no quieras, lo va a sacar el Señor. Hay poder en la oración, hermano. Dios siempre tiene y va a tener la última palabra. Y muchas veces es respuesta de la oración, la voluntad soberana de Dios. Con esto no quiere decir que todo lo que se ore, hermano, Dios tenga que decir sí, sí, sí. No, 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 no. Porque Él es soberano. Él es soberano. Y a veces el no que recibimos es porque Él nos quiere y nos ama. Así como una criatura, hermana, recién nacida, hijito, qué lindo, ¿no? Usted no le va a dar pues un ceviche y no le va a dar arroz con pollo. Primero, porque no tiene dientes, no tiene muelas. Y su estómago todavía no tiene debidamente desarrollado como para poder digerir tamaño alimento que va a consumir, sí o no. Entonces, a veces Dios nos dice no porque no estamos preparados. A veces Dios nos dice no porque no es el momento. Papito, papito, propina. Ya, hijito, toma. No, yo quiero más plata. ¿Cuánto quieres, hijito? Dame 50 soles. ¿Cuántos años tiene el pequeño? 5 añitos. ¿Qué va a hacer con 50 soles? Va a tener una bolsa de caramelo de la tienda, chocolates, porque no tiene la capacidad para poder controlar o administrar el dinero que esté recibiendo, ¿sí o no? Porque tiene 5 años, quizá ni uno de 15. ¿Se da cuenta? Y a veces Dios dice no, porque es su voluntad. Es su voluntad. Y Dios nos dice no, porque el darnos sería un peligro completo para nuestra vida. ¿Se da cuenta? A veces Dios nos va a decir no. Y no por eso quiere decir que Dios no puede. Dios puede, pero a veces el no va a ser para nuestro bien, va a ser para nuestra ayuda y va a ser bendición para nuestras vidas. Concluyo, termino el versículo 16, 17, Salmo 55. Acá tengo otra versión, pero lo pueden leer. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a medianoche le clamaré y él oirá mi voz. ¿Vean? Entonces a mí se tiene ese sentido, no clamar, clamar que es rogar, suplicar, implorar.
el poder de Dios, presencia de Dios, ayuda de Dios, ¿verdad? La Biblia dice al final, en esta porción de Daniel, ¿verdad? Eh, versículo 22. Ante él, es decir, ante Dios, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, íntegro, limpio de manos y corazón puro, ¿no? Como dice el salmista, ¿no? Imagínense. Y el verso 25, mire lo que el rey Darío dispuso, que todos los pueblos, naciones y lenguas, dice, teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente. Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y esto está en Apocalipsis, el reino de los siglos. Y acá lo dice, permanece por todos los siglos. O sea, es imperecedero, no tiene fin. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De este mundo, porque la Biblia no dice en Apocalipsis cielo nuevo, tierra nueva. Este planeta en un momento va a colapsar, va a desaparecer. Y Apocalipsis dice, yo hago todas las cosas nuevas. Yo hago todas las cosas nuevas. Y él puede, así, cambiar el diagnóstico médico, cambiar de día a mañana a una autoridad, a un gobernante. Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar la tempestad. Dios lo puede hacer. Él es soberano. Soberano y soberano. Así que esto es lo que les puedo compartir. ¿No tienen algo que compartir o añadir? Adelante, hermanos. ¿Alguien? Pastor, Sí, adelante. sí, pastor, ¿qué tal? Usted hablaba de una, me hizo acordar de una resina epóxica que se usa. Bueno, acá también se usa en algunas empresas, ¿no? Y sí es costoso, pues. Creo que el galón está como 1.500 más o menos, ¿no? Y cubrir un piso con eso saldrá unos 20.000 soles. Me imagino que un techo sí es costoso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería comentarle. Y una cosa más, pastor, estaba viendo cuando, a modo que me ilustre o que nos ilustre, ¿no? Bueno, al menos a mí que no, siempre he tenido curiosidad sobre eso. Las ciudades de antes, como bueno, ciudades se puede decir, porque más que un país era una ciudad, pues, ¿no? Babilonia, Jerusalén y Jericó y tantas otras, ¿no? Que se llegaron a amurallar. En este caso, Babilonia tenía, si no me equivoco, 70 kilómetros, ¿no? ¿Verdad, pastor? Entonces, mi pregunta es, porque siempre tuve esa curiosidad, lo que estaba amurallado era la zona urbana, por así decirlo, la zona agrícola, la zona de ganado y todo esto, se realizaba fuera de las murallas. Así era, pastor, no sé, a ver si me puede ilustrar un poco eso. Por supuesto, hermano, gracias. Sí, la ciudad, efectivamente estaba amurallada, ¿no? Algunos sostienen que era entre 25 kilómetros a más todavía de la muralla, una altura de más o menos 10 metros de altura, aproximadamente, algunos dicen 10, 15 metros de altura, de metros de altura, por unos 3 metros de ancho. O sea, eran unos muros a prueba de todo. La forma como cae Babilonia, lo dijimos la clase anterior, fue una manera increíble, ¿no? Uno que descendió el nivel del río, ¿verdad? Por una razón fundamental, que es justamente el río Tigris, que va a cruzar la ciudad, va a descender, pero aparte de ello, también el lugar, cómo van a tomar la ciudad, ¿no? Por cierto, había muchísima gente
o pobladores o habitantes que estaban fuera, por decir así, del casco urbano, es decir, de la ciudad propiamente dicha que estaba amurallada. Habían campamentos, caseríos, aldeas, donde había muchísima gente también. Pero a diferencia de los privilegiados, de que vivían dentro de lo que era la ciudad debidamente amurallada. Y naturalmente ahí estaban pues la corte, ¿no? El rey, su séquito, y principales también, ¿no? Los príncipes, las dinastías de mayor relevancia, ¿no? Y era una ciudad sumamente majestuosa, ¿verdad? Entonces eso también se menciona, ¿no? Igual que Jerusalén también, Jerusalén estaba con los muros rodeada, pero tenía también algunos caseríos o lugares donde habían pobladores que vivían también, pero ya estaban en los alrededores propiamente de la ciudad. Y es interesante porque este paralelo nos habla Apocalipsis, por ejemplo. Apocalipsis nos habla de una ciudad, de una nueva Jerusalén, ¿no? Donde eh, ya no va a haber luz de día ni de noche. Dice que el sol, la presencia de Dios y del Cordero va a iluminarlo todo el tiempo. Entonces, por eso dice que algunos cristianos no van a dormir, pero no necesariamente, literalmente dice eso, una cosa. Después nos habla, por ejemplo, que va a haber unas plantas que van a dar fruto. Mucha gente dice, no, en el cielo no se come. Pero ¿el fruto qué es? ¿Qué es? Es lo que da una planta, ¿no? ¿Para qué? Que sirve de alimento. Entonces, son cosas que ya en su momento vamos a ir viendo y obviamente hay algunos aspectos que no tenemos una respuesta humanamente hablando. Y ese silencio es la respuesta que Dios tiene solamente Él como soberano, ¿verdad? Pero gracias por el alcance, varón. ¿Alguien más, hermanos? ¿Comentamos algo? Me refería ya a esos techos, por ejemplo, hermano, de los templos allá por la iglesia bautista, hermano, el área 200 metros por lo menos, yo lo veo, ¿no? O sea, como 180, ¿no? La mitad por un lado, la mitad por el otro alero. Costosísimo. Pero yo me refería a que la mentalidad de ellos es, si no tenemos en la mano, no se hace. Pero aquí en África, los cristianos es, no tenemos, pero en el Señor vamos a hacer una promesa. Vamos a ver la provisión de Dios. Sí, a eso es lo que yo me estaba refiriendo, ¿no? Y dando a entender, ¿no? Entonces, ya, y lo traía en alusión, ¿no? A que la oración, pues, es la respuesta de Dios ante cualquier necesidad, ante cualquier adversidad. Adversidad como persecución, enfermedad, aflicción, sufrimiento, dolor, pero al mismo tiempo, como lo enseña la palabra, la palabra del Señor, en cuanto a lo que es necesidad también. Dios tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y toda necesidad, dice la Biblia que es Jehová Jireh, el Dios proveedor. El Dios proveedor. Hermanos, el próximo martes, si Dios quiere, Dios lo permite, vamos a ver ya un aspecto importante, porque acá vamos a ver ya un poco más ya de Pashat, ¿no? Ya no tanto el sentido literal, sino que también se va a añadir el sentido figurado. Se menciona las cuatro bestias. Eh, por cierto, Daniel no tiene un orden cronológico, como mucha parte de la Biblia, ¿no? Apocalipsis también. No piense que porque está el capítulo tal, ya es exactamente. No, 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 no. Los juicios, o sea, no hay un orden cronológico. Y acá vemos en Daniel esto también. Luego ya vemos con la parte de la simbología, el sentido figurado, con el capítulo 8, visión del carnero y del macho cabrío. Acá está, hermano, la figura del anticristo, que nos presenta el libro de Apocalipsis. Satanás, el falso profeta, que por cierto no se hace mucha referencia bíblica, más teológica, pero no bíblica, bíblica, literal, textualmente. Y lo que es el anticristo, ¿no? La bestia, el falso profeta y el anticristo. Es una trinidad diabólica, demoníaca.
Siempre el diablo intenta engañar, imitar. Trinidad divina, Trinidad diabólica, ¿no? Y vamos a ver ahí, es el capítulo 8, ¿verdad? También vamos a ver allí en el capítulo 9. Y ya, hermano, ahí vamos a ingresar un tema de cajón, un tema, pero bien, bien profundo, las famosas 70 semanas, ¿no? 70 semanas que de antemano, hermano, les recomiendo que tomen bastante chupe de cangrejos ahí, chilcano para la cabeza, calcio, porque acá sí hay que tener ojo, pestaña y ceja, ¿no? Las semanas, qué representa, qué significado, hacer con la calculadora, las operaciones, pero ahí está la Biblia. La Biblia dice bien clara, bien claro, bien claro. Y esta última semana, hablando en el aspecto bíblico, la última semana, ¿no? Y ahí, cuando sea la última semana, vamos a ver lo que la Biblia, la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Y pues, este es en el capítulo 10, en el capítulo 11 nos habla también sobre los reyes del norte y del sur. Acá hay una enseñanza que tiene relación directa con Apocalipsis, ¿no? Omagó, Armagedón, ¿verdad? La segunda venida de Cristo. Y pues el último capítulo, el 12, que es una síntesis de lo que significa la profecía bíblica y el evangelio. El evangelio es profecía, sí, porque el evangelio es el incarnatus del Cordero, hace 2000 años, Cristo, Jesús, el Cordero de Dios. Y a su vez se ve en Apocalipsis, y se nos presenta al Cordero tal como es, y que lo vamos a ver en algún momento, algún día. Y la boda del Cordero, que se va a realizar en el periodo en el cual ya no esté la iglesia en la tierra. Ya no va a estar la iglesia en la tierra. Entonces por ahí surge, y les pongo ahí una pregunta para que la vayan anotando. Y entonces, ¿quién va a defender a Israel? Porque al estar la iglesia en la tierra, Dios está cuidando su iglesia y también Israel. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ¿qué será de Israel? No, se va la iglesia, se va también el Espíritu Santo. ¿Será así? ¿No será así? Vamos pensando y estudiando. Y hermanos, muy bien, ha dado un gusto verlos. A Pastor, los... Sí, adelante. disculpe que le vuelva a interrumpir. Sí, Pastor, sí. justo estábamos viendo las últimas, los últimos capítulos, ¿no? De Daniel. Y bueno, ahí pues empieza a, a- se empieza a ver claramente, ¿no? El rollo del fin de, no sé si decirlo, de la humanidad o de la tierra, ¿no? Pero lo que me da curiosidad es, los judíos, yo entiendo que ellos tienen el libro de Daniel como parte, o sea, el judaísmo tiene el libro de Daniel como parte de su credo, de su creencia, ¿no? Bueno, si por ahí más adelante nos explica un poco cómo ellos interpretan, ¿no? Porque para nosotros está claro, ¿no? Por ejemplo, cuando acá pues te habla de las cuatro bestias, es más, el mismo desarrollo del estatua de Nabucodonosor, donde se ve que en el último tiempo va a haber una alianza pero no se van a mezclar, o sea, claramente te habla de la Roma, de Europa con la parte de Medio Oriente, ¿no? Vendrían a ser los musulmanes, lo que se está viendo, ¿no? Prácticamente ellos están revueltos, juntos pero no revueltos, algo así, ¿no? Entonces, no sé cómo lo interpretan los judíos, a ver si nos ilustra un poco por ahí, ¿no? Porque me parece curioso que ellos, no sé, no lo ven como lo vemos nosotros, o tal vez sí, no sé, pastor, disculpe, no sé si me entendió. Bueno, claro, a grosso modo solamente te digo, ¿no? Que los judíos, ellos no reconocen al Señor Jesús como el verdadero Mesías. Ellos siguen esperándolo. El problema para los judíos es que el Mesías ya vino hace 2000 años.
Por eso que cuando un judío recibe a Cristo, se les suele llamar judíos mesiánicos. Es decir, que son judíos de sangre, porque son descendientes de las tribus de Israel, son judíos de sangre, son israelitas de sangre, no como los que se llaman israelitas de aquí, ¿no? De Ataucusi, ¿no? Que son más peruanos que la papa. Entonces, los judíos, ellos están todavía en ese antiguo pacto, esperando que llegue ese Mesías, que verdaderamente quite el pecado, y por el cual ofrecen y tienen ellas la expectativa que algún día encontrarán ese verdadero Cordero, a ese verdadero Mesías, ¿no? Entonces, y van a seguir así. Apocalipsis nos dice que cuando, y por las referencias que nos dan, es que ya va a llegar un momento que Israel, acuérdense que Irán ya tiene bomba nuclear. Irán es un acérrimo ultra super enemigo de Israel. Irán tiene ya bomba nuclear. Israel también ya la tiene. Ahora, su último recurso humanamente, terrenalmente hablando, militarmente, de Israel, es cuando ya esté acorralado y cercado, detonar su bomba nuclear. ¡Fum! Y ahí dice la Biblia, Apocalipsis nos enseña. Ya. Pero la Biblia dice que sus enemigos van a volar, van a desaparecer. Pero van a salirse como la era del mar, pero van a quedar todavía. Quedarán algunos. A pesar de una contaminación radiactiva, van a quedar. Y los que quedan se van a ir con todo para Israel. Es allí donde hay un salmo que para muchos es un salmo de ánimo, de esperanza, pero en realidad es un salmo mesiánico, hablando, proféticamente hablando, ¿no? Porque es un salmo profético, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esa profecía se va a cumplir en Israel cuando vean al Cordero de Dios viniendo a los cielos con toda la iglesia. Es decir, cuando ya se haya cumplido ya la boda del Cordero, el tribunal de Cristo, ya y Israel va a desaparecer en el mapa. En ese momento, y aquellos que se hayan convertido a Cristo y no hayan pasado por la marca de la bestia, ni en la frente ni en la mano, ellos literalmente van a estar esperando ese bendito momento que aparece el Cordero de Dios. Fiel y verdadero, dice el ¿no? Con su corona y que su espada sale de su boca sale una espada. Ya, con sus ángeles y la iglesia del Señor. Esa es la segunda. Ahí recién Israel va a reconocer al verdadero Mesías, a Cristo Jesús como tal. Pero en estos tiempos, Tel Aviv es capital del homosexualismo. Tel Aviv, Madrid en España de toda Europa, pero Tel Aviv del homosexualismo del Medio Oriente. Mire, Tel Aviv. ¿Se da cuenta? Entonces, para que se convierta un judío es muy complicado, muy difícil. Pero judío que se convierte es igual que el musulmán. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Es a grosso modo que puedo explicarle, varón. Y bueno, esperamos que haya oportunidad, Dios mediante, y también sus oraciones, para que el Señor nos permite, podamos compartirlo con todos ustedes. ¿Ok? Bueno, felicito a ustedes los valientes, los demás, no sé qué pasó. Creo que por la chaufa, la cena, se han pedido, se han dado un descanso. Pero bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una buena semana. Adelante, hermanos. Estamos todavía en mayo, estamos casi mitad todavía no llegamos a la mitad de este primer ciclo, pero adelante, hermanos, ánimo, perseveren, sí, adelante en el Señor, hermanos. Y si llegan adelante, hermanos, tienen un posgrado, un doctorado, hermano, un alto cargo público, hermano, tengamos presentes los principios de Daniel. Yo creo que para la obra, el ministerio, el pastorado, hermano, también es importante la humildad, la oración, la intercesión, hermano. Porque puede haber programas, puede haber eventos, y hermano, yo estoy de acuerdo que el evento, programa, Semana Santa, segundo domingo de mayo para evangelizar, predicar,
pero que nada supla la oración. Que nada reemplace la oración. Ni tampoco el evangelizar. La iglesia tiene que estar haciendo todo, pero de todo, orando y evangelizando. Todo pastor, todo líder, toda iglesia. Cuidado, no vayamos a terminar como la Odisea, agua tibia. Bien con el mundo, bien con la comunidad, bien con el vecindario, y tratar de estar bien con Dios. Santiago lo dice, ¿no? O somos amigos con Él, o somos enemigos. Ánimo en el Señor. Que tengan una muy buena noche, hermanos. Dios los bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios lo bendiga.